Hoy vamos a conversar sobre el trabajo remoto desde Latinoamérica. Y para eso tengo conmigo a un invitado muy interesante que ha vivido el trabajo remoto ya en 3 continentes. Juan David Vargas, que nos va a contar experiencias personales, con quien vamos a discutir las experiencias que nosotros desde el reclutamiento hemos tenido y que va a compartir con nosotros sobre todo lo que tenemos que entender para crecer en el futuro en el trabajo remoto, realmente profesional, en obtener cargos realmente interesantes. Entonces, Juan David, quisiera que le cuentes al público quién eres tú. Claro que sí, Juan Diego, muchas gracias, gracias por la invitación. Soy Juan Vargas, trabajé en Estados Unidos, he trabajado en el Reino Unido, viví en Londres durante 4 años, donde tuve la oportunidad de trabajar en varias startups en crecimiento. Trabajé como AI consultant en una empresa del Reino Unido, en Londres, y esta startup levantó $22 millones en capital para crecimiento y expansión a Estados Unidos. Hoy en día trabajo con una empresa de software como en la parte de ventas en Nueva York. Todo el mundo diría como no, pero pues si uno vende necesita un gringo para vender en Estados Unidos, y la realidad es que no, uno le puede vender igual o incluso mejor a cualquier persona en el mundo. Y bueno, estoy muy emocionado de estar aquí. La idea es escuchar un poquito las preguntas de tu audiencia, también enseñarles un poco cómo hice yo para trabajar siendo colombiano en todas estas empresas. Y bueno, que podamos entender un poquito más del trabajo remoto desde otros países. Perfecto. Yo creo que una de las cosas que más nos pregunta la audiencia cuando hablamos de trabajo remoto y sobre todo cuando están pasando de trabajo presencial a trabajo remoto, me dicen, Juan, es que cuando yo empiezo a trabajar remoto, una de las cosas que me molesta es el excesivo control de las compañías. Y esto lo digo desde el lado de, por ejemplo, nosotros, desde Céligo, que es la agencia de reclutamiento que tenemos, cuando los clientes llegan y nos dicen que quieren contratar personas remotas, nosotros siempre preguntamos cuál es la estructura que tienes para controlar su productividad o su producción. Y muchos de ellos nos dicen, no, yo les controlo las pantallas, las idas al baño y demás. Y si el perfil de verdad es difícil de conseguir, de una vez yo les digo, va a ser muy difícil que encuentres un candidato competitivo con esas condiciones. Porque a las personas no les gusta trabajar, a la mayoría, bajo esas condiciones. No sé cuál ha sido tu experiencia, Juan, con los trabajos remotos de cuál es el balance correcto o cuáles han sido simplemente tus experiencias. Ya si tú piensas que son buenas o malas, tú nos puedes compartir qué tan positivo te pareció, pero sí nos gustaría oír tu perspectiva. Claro que sí. Bueno, el trabajo remoto, primero yo te soy 100% honesto, yo no cambiaría el hecho de trabajar remoto por nada del mundo, ¿sí? Pero también encontrar ese equilibrio es extremadamente difícil. Sí. No sé si la audiencia haya tenido experiencia con herramientas como Slack o Microsoft Teams. Y estas herramientas son unas herramientas que por más que la gente diga no, es para conversar, hablar de trabajo, también miden cuando tú no estás activo, cuando te Claro. fuiste a hacer algo. Mucha gente dice, no, yo me sé el truco, voy a dejar espichando esta tecla durante 2 horas y seguramente voy a aparecer como activo, y la realidad es que no. O Claro. sea, Slack sabe incluso cuando tú veas un video de YouTube prendido durante 2 horas, y sabe cuando tú estás conectado y cuando no. Entonces, a la hora de, pues al final del día, son herramientas que le permite, digamos, al empresario medir un poco cuánto está trabajando, pues, el trabajador, ¿no? Claro. Del lado del trabajador, a ver, yo qué les digo, es mucho mejor, o sea, digamos, en mi caso personal, a mí me gusta mucho manejar mis tiempos y valoro mucho el tema de, por ejemplo, ir al gimnasio en la mañana y tener un meeting y bueno, sí, tengo una camiseta, pero no saben si ya me bañé, si estoy de sudadera, no saben absolutamente nada de mí. Y eso me brinda un poco de confianza y flexibilidad en Ajá. mis tiempos para hacer otros proyectos, Claro. ¿sí? Ahora, ¿yo qué digo? El trabajo remoto no es para todos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar y descubrir un poco más si usted es una persona que en verdad, pues, querría ser un trabajador remoto. En este caso, ya tú hablando de trabajos remotos, otro tema que le pregunta mucho es si ellos pueden llegar a conseguir los salarios que consigue un gringo, o sea, pueden llegar a conseguir los salarios que consiguen los europeos. Hay un tema y es la brecha salarial entre lo que la gente piensa
y lo que el mercado internacional realmente ofrece. Yo recuerdo un caso particular de un cliente que teníamos, digamos, estaba muy metido en el sector de salud con tech y ellos necesitaban un líder de desarrollo de software. Como necesitaban encontrar el perfil, me dijeron, Juan, quiero el mejor candidato que me puedas conseguir, creo que podemos buscarlo en México, en Colombia, en Brasil y demás. Yo decía, perfecto, ¿qué tan experto lo quieres? Y por unas semanas me rechazaron varios candidatos que tenían experiencias súper interesantes comparadas con lo que el cliente buscaba. Pero me decían que no, que el perfil no era realmente tan competitivo para ellos. Así que me fui por un candidato casi que de la competencia de ellos. Y era un candidato colombiano, trabajando en Medellín, recuerdo. Y el candidato, durante la entrevista, les pidió $7,000. ¿Sí? Estamos hablando de un perfil con más de 15 años de experiencia liderando equipos globales, trabajando en una startup de Estados Unidos súper interesante. El cliente cortó la entrevista inmediatamente, me llamó a quejarse, a decirme, Juan, ¿cómo es posible? Este candidato me quiere engañar, me quiere estafar, ¿por qué un desarrollador de software ganaría $7,000 en Colombia? Y creo que eso habla mucho de los mitos que hay alrededor del trabajo remoto y que si nosotros no nos dedicamos a educar el mercado real, vamos a tener problemas. Yo no estoy aquí ni para defender candidatos ni para defender empresas, pero sí estoy aquí para contarles lo que yo puedo ver uniendo a ambas partes. Y eso me hizo pensar mucho y al final logramos convencer al cliente de que el candidato para nada estaba tratando de estafarlo, de que el candidato solo pedía un crecimiento del menos del 15% de su salario actual, que era completamente esperable si esperaban que renunciara a su trabajo actual, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Juan, con este tema de los salarios en diferentes partes del mundo cuando se trabaja remoto? Oh, excelente pregunta. Bueno, hay muchos temas a considerar, muchísimos, y es un tema que se abre bastante, Juan Diego, Sí. porque, digamos, yo me pongo a pensar, si uno se llama Juan Pérez y Sí. busca trabajo en Estados Unidos, estoy seguro que van a quererte pagar menos. Ajá, ¿Sí? obvio. Si te llamas James, I don't know, ¿sí? Sí, Algún perdón nombre, para todos los James. Sí. si te Igual pueden llamas, ser James Rodríguez, pero sí. sí, pero puede ser James, Sí. o sea, si es James Rodríguez Sí, estamos, James R. sí, sí, Sí. sí, estamos completamente de acuerdo con que si se llama James Rodríguez le van a ofrecer Lo que él un, quiera. un salario mucho menor a que se llama James, I don't know. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Qué sucede? Que esto pasa gracias a los Sí. candidatos. Sí, O sea, esto es completamente culpa de los candidatos. O sea, sí. usted no venga a decir, es que porque mi mamá se llama Rodríguez y mi papá se llama Pérez, eso Ajá. me afecta a mi salario. No. Realmente, digamos que Estados Unidos y Europa ya tienen como en su mente que un latino vale menos, Sí, a pesar de que esté completamente cualificado para ofrecer un trabajo que pues sí, ellos pagan por más. claro. ¿Sí? Pero Sí. ellos dicen, no, es que el costo de vivir en estos países es mucho menor. Pero al final del día lo que usted quiere es que le resuelvan un problema y le están aportando Sí. valor y le generen una solución. ¿Sí? Entonces, por el lado de las empresas, este mensaje es claro. Yo le recomiendo a las empresas a que tengan salarios competitivos Claro. si quieren, o sea, si quieren talento humano competitivo. Ajá. ¿Sí? Obviamente no es lo mismo si es una persona que apenas está empezando Ajá. y no habla bien inglés. Y ahí viene mi otro lado, que es el lado de los aplicantes. Claro. Si usted es un aplicante y usted está con ese inglés, porque yo lo he visto muchas veces, ¿no? No, es que yo lo entiendo, pero no lo hablo. Claro. Si Ajá. usted está en ese nivel, no pretenda que le vayan a pagar $5,000 al mes. Ujú. ¿Sí? Si usted habla perfectamente el idioma, puede desempeñar completamente lo que le piden en el trabajo, Sí. cumple con todos los requisitos. Bueno, ni siquiera deberían ser todos los requisitos. Tú como reclutador sabes que uno también a veces es flexible, ¿no? O sea, hay Claro. algunos que no los cumplen, pero también eso se puede negociar. Sí. Pero sí es muy importante. Usted habla inglés, usted tiene las capacidades, usted maneja tecnología. Hoy en día estamos en un mundo donde yo le digo esto mucho a las personas senior, que se acostumbraron a una presentación en PowerPoint y a utilizar Excel y bueno, hoy en día no saben utilizar ninguna otra herramienta.
Ujú. Y el uso de la inteligencia artificial es completamente necesario de aquí en los siguientes años. Nosotros lo hemos visto. Entonces, si usted no está aprendiendo inteligencia artificial, es como si no estuviera aprendiendo a hablar inglés. Claro. Punto. Sí, completamente de acuerdo. Tú miras las plataformas en donde se publican los empleos competitivos y las oportunidades y pues la mayoría va a estar en inglés definitivamente y la mayoría también va a estar relacionado con herramientas o que tienen que ver con inteligencia artificial o son tecnológicas de algún tipo, ¿no? ¿En dónde aparece, Juan, el trabajo remoto? Es decir, ¿dónde las personas pueden realmente encontrar oportunidades competitivas? Mm. ¿Sí? Lo que nosotros vemos más se mueve es LinkedIn, muchos nos mencionan Upwork, muchos nos mencionan Workana, algunos nos han mencionado TopTal. No sé si tú tienes alguna recomendación concreta de en dónde aparecen estas oportunidades realmente, dónde la gente debería estar atenta para encontrar oportunidades que pueden ser o full time o freelance o consultoría o demás. Ok, esa es una buena pregunta y acá ustedes no se imaginan mi respuesta frente a este tema. Porque realmente, digamos, hoy en día se pueden encontrar trabajo en cualquier parte del mundo. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que, digamos, si usted puede ir en LinkedIn, primero, o sea, el primer filtro que usted debe tener es si la compañía está abierta a candidatos remotos. Sí. ¿Sí? Eso es súper mega ¿Y importante. cómo sabrían eso? Bueno, muchas veces hay plataformas, como tú las mencionas, Upwork, LinkedIn, etcétera, que ya te dicen a ti como, bueno, nosotros estamos abiertos a contratar gente remota. Ahora, si tú llegas y buscas solamente de esos trabajos remotos, envías la aplicación como 100 otros aplicantes, o sea, solamente dice Easy Apply y tú le das Sí. siguiente, siguiente, siguiente y ya está, créeme que tu trabajo remoto está muy, muy, pero muy lejos de lo que, de lo que esperas. O sea, realmente es muy difícil ganar territorio así. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? De nuevo, hablamos un poco de estar cualificado para un tema, ¿sí? Yo he escuchado de asistentes virtuales que ganan más de $4,000 al mes. Sí. Yo creo que tú también los has escuchado, Sí, o ¿sí? los he Y, reclutado, y, sí. sí, y qué es un asistente virtual? Un secretario. ¿Sí o no? O Sí. sea, él se encarga, o sea, Sí, no, sí, no sí. demerito a ningún asistente virtual, Pero aclaro, entiendo. ¿sí? Ajá. Y es cómo consigues esas posiciones de asistente virtual. Si tú buscas en LinkedIn y solamente aplicas, si buscas en Upwork y solamente aplicas, créeme que no te va a llevar. Ajá. Entonces, ¿qué estrategia tú estás construyendo para conseguir ese trabajo remoto? Ajá. Le escribes en LinkedIn a varias personas, Sí. intentas conectar con ellos, les envías un email. Hoy en día existen herramientas de scrapping que te permiten sacar el número telefónico, el correo electrónico. Puedes Sí. sacar todo, ¿sí? Y Sí. acá se vale todo. En este espacio se vale todo, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Vaya más allá de solamente aplicar. Busque gente que trabaje en el sector, conecte con ellos, envíele solicitudes, envíe mensajes, intente conseguir el trabajo de otras maneras un poco menos iguales a las Sí, poco tradicionales. ortodoxas, ajá. Sí, esa es mi recomendación. Sí, y creo que eso ha pasado en general desde hace ya varios años y ha sido mi recomendación en el canal, incluso si buscan videos antiguos de las notas del reclutador, siempre les recomiendo que piensen fuera de la caja, que piensen en su búsqueda de empleo tan fuerte como se piensa en un proceso comercial. Ustedes están buscando muchas oportunidades, no tienen control sobre cuál va a salir y tienen que hacer lo mejor en cada una de ellas y el mayor nivel de esfuerzo para hacerse notar entre el mundo de candidatos que hay Sí, allá afuera. retomando un poco el tema, solo necesitas un sí. Sí. Sí, solo necesitas un sí. Te van a decir sí o no, pero solo necesitas un sí. Ahora, yo también, parte de la estrategia está en un proceso de negociación, que es que a la persona en Estados Unidos le van a pagar 200,000. Yo se lo hago por 70 y después de 3 meses, si usted quiere, me paga los 200,000. Claro. ¿Sí? O sea, la idea es llegar a un tipo de negociación. O Sí. sea, en mis procesos de negociación, yo les recomiendo siempre decir que están dispuestos a bajarse X cantidad por un periodo de tiempo para después que les den el pago completo. Claro. ¿Sí? Esa es la mejor opción porque al final del día ellos van a terminarle pagando el salario de 100,000, 200,000 y no le van a terminar pagando como a todos los latinos que les pagan $1,000 a $1,500. ¿Sí? Eso no es nada. O sea, realmente créanme que
no es ni siquiera el salario mínimo de una persona en Estados Unidos. Entonces, si usted acepta ese tipo de trabajos, usted le está haciendo también daño a todo el mercado y a todas las personas que en verdad quieren conseguir un trabajo remoto. Y esto obviamente va desde el lado de los candidatos, pero ¿qué hay de los empresarios? ¿Qué hay de las personas que están haciendo empresa o que están viniendo a contratar a diferentes países de Latinoamérica y quieren que funcione? Uno de los elementos que a mí me ayuda mucho a pensar en esta situación es, hay que usar el trabajo remoto no como un elemento de ahorrar dinero o simplemente de operar por algunos momentos, sino que tendría que ser una visión completa de liderazgo. Es decir, si yo pienso una compañía remota desde el principio, tengo que tener los sistemas, tengo que tener los KPIs, tengo que tener los procesos de tal manera que realmente no necesite que nadie se reúna y aún así la compañía pueda ser igual de eficiente. ¿Qué mensaje tendrías tú habiendo vivido la experiencia de trabajar de manera remota? ¿Cuáles son las mejores prácticas para que una empresa remota sea exitosa? Bueno, la primera, yo creo que es fundamental lo que tú dices, construir unos KPIs por cada área. O Sí. sea, yo en las áreas que he trabajado, pareciera que todo ya estuviera hecho, que fuera un robot y te dicen, no, tienes que hacer esto, después hacer esto y hacer esto. Y tenemos reuniones incluso para, o sea, está seteado como parte de, digamos, Del el proceso. flujograma de cada rol, Sí. tener cierta cantidad de reuniones, tener ciertos catch-ups y todo Ajá. esto. Entonces, esto es esencial porque normalmente cuando uno está trabajando remoto tiende a isolarse, ¿no? Tiende a Sí. quedarse solo y no tener muchas reuniones con pues, su equipo. Ajá. Entonces, eso por un lado. Segundo, lo que tú dices, o sea, ¿qué cultura va a llevar la compañía? ¿Sí? Entonces, una Claro. compañía, ¿qué tipo de cultura? ¿Es cercana? ¿Es un poco más lejana? ¿Con los empleados se hablan? ¿Generan interacción? Yo les doy un ejemplo. Yo trabajé en una compañía donde una vez cada 2 meses hacían algo que era jugar juegos Ajá. para que toda la compañía se Ok. hablara de Sí. unos al otro. Jugamos Ajá. este juego del ahorcado, no sé cómo Sí, se sí, diga sí. en otros países, pero básicamente Sí. con varios compañeros para integrar al equipo, ¿sí? Ajá. Y tercero, que es la parte salarial, que digamos, yo les decía en un momento ahorita, paguen justo, ¿sí? Pero también yo veo eso como una oportunidad para cada etapa de empresa, ¿no? Entonces, si eres una empresa pequeña, pues rentar una oficina, pagar un buen salario y todo esto es complicado, Sí. ¿sí? Entonces, sí hay unos beneficios del solo trabajar en remoto, ¿sí? Que ayudan mucho que la empresa crezca, ¿no? Ahora, si usted ya está en crecimiento, usted ya es rentable, usted está generando ingresos, quiere expandirse más, contrate gente que le valga, o sea, Claro. que le valga ese crecimiento, ¿sí? Que le Sí. permita llegar mucho más lejos, ¿no? Y de nuevo, esto se lo digo a empresas y a gente que busca empleo, aprenda inteligencia Sí. artificial, porque esto va a reducir costos, va a reducir sus tiempos y lo va a volver más productivo. Este trabajo remoto, digamos que ya en Latinoamérica está lejos de ser una moda. Creemos realmente que es un cambio estructural y quienes lo entienden ya están creando equipos que son más fuertes, son más disciplinados, son realmente globales y pueden competir en los tamaños de facturación que se compite globalmente. ¿Sí? Nuestra recomendación para quienes nos están viendo es que se enfoquen en desarrollar una carrera real en trabajo remoto, que no solamente se enfoquen en conseguir un pequeño trabajo aquí o allí, sino que lo piensen como en una carrera de largo plazo. Y para los empresarios, que realmente se enfoquen en encontrar talento que sepa o se sienta cómodo trabajando en este esquema, que seamos sinceros desde el principio, porque es claro que no es para todos. Juan, para cerrar un poco, ¿cuál crees que es el perfil? Porque esto, como en Céligo reclutamos mucho, ¿cuál crees que es el perfil que realmente se siente cómodo en el trabajo remoto? Que realmente aprovecha esto para que la empresa pueda crecer. Sí, yo le digo que a cada persona, porque es difícil uno decir como, vea, este es el prototipo y ya está. Ujú. Sino yo le recomiendo a cada persona que haga una tabla de pros y contras de lo que usted más valora en la vida. Ujú. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy tangible, ¿sí? Hay personas, ¿sí? Senior, que valoran mucho el tiempo en su casa. Ujú. Quieren pasar más tiempo con su esposa, quieren pasar más tiempo con Ujú. sus hijos, quieren pasar más tiempo en su casa.
¿sí? Que de pronto estuvieron en una vida muy, Activa. sí, en una vida muy antigua durante muchos, muy activa durante muchos años, y hoy en día seguir esa actividad es un poco más difícil, ¿no? Claro. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Usted coge una tabla y dice, bueno, voy a sacrificar un poquito más de mi tiempo, voy a trabajar, estoy dispuesto a trabajar una hora de más, ¿sí? Porque realmente el que trabaja remoto en una empresa que de verdad es remota, siempre trabaja de más, ¿sí? O sea, usted va a tener, no va a tener una hora de almuerzo Sí. establecida, siempre va a terminar mucho más tarde, empezar Ajá. mucho más antes, Ajá. porque tiene el computador más cerca, ¿no? Entonces, hágase ese tipo de preguntas y haga esa tabla de pros y contras. Eso por un lado. Segundo, una persona que no le gusta mucho estar sola, no le recomiendo el trabajo remoto. Sí. ¿Sí? Porque usted cuando está en trabajo remoto, usted se vuelve, o sea, tiene que hacer un esfuerzo Ujú. para encontrarse con más personas. Sí. ¿Sí? Y tercero, analice mucho las culturas. No es lo mismo trabajar en Estados Unidos que trabajar en Europa, que trabajar en Latinoamérica. ¿Sí? Nosotros en colombiano decimos esta expresión que es, uno es más negrero que otro. No voy a decir cuál es cuál, ¿sí? Pero sí realmente, digamos, hay unos que les van a exigir un poco más y les recomendaría que averigüen. Porque usted dice, no, yo estoy dispuesto a aguantarme lo que sea, pero en verdad no está. Y ahí Ujú. vuelve de nuevo la tabla de pros y contras. Perfecto, Juan. Creo que con ese mensaje terminamos el episodio. Para quienes quieren seguir conociendo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, Juan? Me pueden encontrar como @emprende con Juan 1 al final, y en LinkedIn me pueden buscar como Juan David Vargas. Ujú. Ahí estoy. Si quieren un consejo, escríbanme, y si dicen que vienen de parte tuya, les voy a dar mucho más tiempo, de seguro. Perfecto. Muchas gracias por conectarse a otro episodio y estaremos hablando en el próximo encuentro. Hasta la próxima en las notas del reclutador. Bye.